Hola, bienvenidos. Ingresamos ya en Pensar Economía con Ricardo para hablar de un impuesto que seguramente debe ser de los más polémicos de los últimos años aquí en el Uruguay y que todavía no ha cerrado. Está el proyecto en el Parlamento, pero todavía falta toda la discusión de los legisladores y dentro del propio Frente Amplio seguramente también allí surjan algunos elementos que tienen que ver con, abrir ese proyecto de impuesto a las grandes extensiones de tierra. Y no se sabe cuándo va a salir aprobado entonces del Parlamento. Yo creo que, Pepe, va a llevar tiempo, va a llevar un tiempo considerable. Ya la oposición, me parece, que en términos generales ya ha adelantado su oposición al proyecto. Y a nivel de las filas oficialistas, el proyecto salió básicamente como quería el presidente Mujica. Entonces, de las filas oficialistas, de las filas del astorismo, de lo que es el Frente Libre Sereñi, se va a acompañar el proyecto, pero con ajustes. Vamos a ver si la otra parte, o sea, la parte del MPP, del Partido Comunista, aceptan los cambios. Yo creo que, me parece que el debate va a ser más hacia la interna de lo que es la fuerza política de izquierda, de lo que puede ser entre la fuerza política, entre el Frente Amplio y la oposición. El propio presidente Mujica ha dicho que este es un proyecto que llega con tapas abiertas, o sea que se puede discutir, no es algo que se vaya a imponer dentro de la fuerza política. El propio Astori agradeció esto, pero a su vez emite una señal que decir, nosotros alguna intención de tocar lo que es el proyecto, hacer algunos cambios, tenemos, ¿no? Por eso, en primer lugar, yo creo que hay que decir que este es un proyecto que va a tener cambios seguramente, que va a tener un debate y que va a sufrir cambios, pero que va a ser... Tengo la impresión de que va a ser aprobado, aunque Mujica dio esa libertad porque sabía que dentro de la fuerza política había gente que estaba en contra. Pero vamos a ver el marco político de la discusión. Acá vemos algunos de los actores en esta placa. En primer lugar, obviamente, en el centro está Mujica y Astori. Yo puse, justo esa foto, obviamente, porque para un lado, del lado de Astori está Fernando Lorenzo y Tabaré Aguerre, los ministros de Economía y de Ganadería, y del lado de Mujica están el director y el vicedirector de la OPP, está Frugoni y Jerónimo Roca. Yo sé que te encantan mis collages con el signo de pesos. Quedó muy bonito. Y bueno, básicamente el tema es si en los últimos días se está dando como una especie de desafío, no sé si desafío, en términos más populares, una mojadita de oreja, ¿no? Entre lo que es la OPP... y el equipo económico. Claro, diciendo, no es solamente economía la que manda, el presidente es el que pone la línea económica y nosotros somos como el brazo ejecutor de la línea económica del presidente. La OPP ha salido como a decir, quiero un mayor espacio. Acá ya en Pensar Economía lo habíamos dicho, va a haber desde la OPP tratar de tener un mayor espacio dentro de lo que es el equipo económico. Hay gente que considera que es preocupante. Yo considero que no es grave. O sea, es una tensión de poder, es una prueba, es un desafío a ver hasta dónde se puede avanzar. Siempre, y vos, Pepe, como periodista, siempre el Ministerio de Economía tuvo una prioridad, una hegemonía en el manejo de temas económicos que fue histórica, porque tiene la caja, porque tiene el dinero. Bueno, y en el caso de Astori, Mujica dijo, vos te encargas de la economía, pero esto no implica que yo no tenga mis ideas y no tenga mi gente trabajando. Creo que este ruido político, como tal, no es grave, pero me parecía innecesario en este momento. Eso es un tema a tener en cuenta. Me parece que este pequeño desafío genera un ruido que no es grave, pero que no considera, por lo menos no considero inconveniente. Las firmas están, pero se abrió el debate en el Parlamento. Acá están las firmas que hasta último momento no se sabía. Este es el proyecto de ley con todas las firmas, está el de Tabaré Aguerre, Enrique Pintado. En algún momento se pensó incluso que iban a firmar los subsecretarios. Las firmas estuvieron y el proyecto está, y ahora está en el Parlamento, como decíamos, va a haber un debate bastante intenso a la interna del oficialismo. Vamos a ver los números de los argumentos de tal proyecto, y hay varios aspectos interesantes. Uno es, 7 veces creció el precio de la tierra CONIAT. CONIAT es una forma es una forma de calificar la calidad de la tierra. Exactamente, ¿no? Es un CONIAT 100, se usaba básicamente en los años 70 y tenía asociado a lo que es la producción de carne y lana, pero sigue siendo un índice adecuado para ver la productividad de un suelo. Un CONIAT, en la zona de Cololón, Soriano, las mejores zonas del país, podés tener un CONIAT 150, un CONIAT 200. O sea, son tierras muy buenas. Entonces, 7 veces creció el precio de la tierra CONIAT 100 y 4 veces en términos reales. Esto desde el año 1999 hasta el 2011. Eso está en el proyecto de ley, en la exposición de motivo del proyecto de ley. Un crecimiento muy fuerte. 4 veces en términos reales, descontando la inflación, es un crecimiento muy fuerte en el valor de la tierra. 30% cayó la presión tributaria del agro como total del PBI. En el año 99 estaba en el 9,7% del producto agropecuario, casi el 10%, y en el año 2009, es la cifra que toma el proyecto,
la presión tributaria del agro era del 7,1% del PBI. La presión sobre el global de la economía casi no cambió, fue de 30 a 29,5%. Es decir, el agro, o sea, tiene una presión tributaria que representa el 10%, menos del 10% del PBI. En cambio, la economía en su globalidad tiene una presión tributaria del entorno del 30%. Yo no soy técnico tributarista, pero en lo que tiene que ver con el campo y la presión tributaria, considero que se estudia muy directamente lo que recauda el campo como tal, lo que paga el campo como tal, pero no todo en su entorno. No todo lo que funciona en su entorno. Me parece que ahí, ojo, no soy técnico en eso, pero me parece que las cifras son muy bajas para lo que genera el campo, más allá de lo que es la actividad propiamente dicha, lo que tiene que ver con insumos, servicios, me parece que es mayor. Pero bueno, estos son los datos que están en el proyecto. 40 era el peso de la contribución inmobiliaria sobre la total de la presión tributaria en el año 99. O sea, de la presión tributaria del campo en el año 99, el 40% era la contribución inmobiliaria. Ese porcentaje bajó a 27% en el año 2009 y hoy por hoy el precio de la contribución rural está básicamente en $4 por hectárea, que es en términos constantes muy similar al año 99, que era $31. O sea que en 10 años no varió el precio o la contribución rural, el valor de la contribución rural, a pesar de que subió bastante el precio de la tierra. Acá hay una parte del proyecto que es muy importante, y yo la saqué textual, que se habla de ir a una baja en el precio de la tierra, que se tiende a bajar el precio de la tierra para evitar la concentración. Hay una discusión sobre si eso de alguna manera no va en contra, si eso de alguna manera no apunta a una mayor concentración, porque si baja el precio, la gente que tiene más capital pueda comprar más tierra, pero en definitiva serían 1.200 productores o empresas los que van a pagar este impuesto, de un total de 43.300, o sea, el 2,5% serán los que pagarán el impuesto. Se trata de un sector que concentra el 36%. De grandes proyectos, grandes proyectos forestales, por ejemplo, claro. Algunos ganaderos, algunos vinculados a la agricultura. La agricultura rienda mucho, ojo, pero hay algunos grupos que tienen más de 2.000 hectáreas. Ahora vamos a ver los números que tienen que ver con el proyecto. De 2.000, yo pensé en un primer momento que iba a ser progresional, como el impuesto a la renta que pagamos nosotros, que vas pagando 10% en una franja, después por la otra franja no. Esto va a ser progresivo, pero no progresional. Es decir, de 2.000 a 5.000 hectáreas pagás $8 por hectárea, de 5.000 a 10.000 hectáreas pagás $12 por hectárea, y de más de 10.000 hectáreas pagás $16 por hectárea. En el caso de Monte del Plata es un dinero muy importante, porque ellos tienen, la empresa esta forestal, una cantidad muy importante. Obviamente que si uno mide lo que vale la tierra hoy con lo que van a pagar, es muy bajo. Obviamente estamos hablando de un porcentaje de menos de 1%. El tema es que la gente no está vendiendo todo el tiempo el campo. Hoy no hay mucha oferta de campos buenos, justamente porque la gente sabe que está sobre un activo que vale y que vale mucho. Y vamos a ir ahora a lo que tiene que ver con las claves de la discusión para ir terminando. Un proyecto que sorprende, me parece que sorprende a la medida que dentro de lo que estaba en el programa o la reforma, los ajustes de la reforma tributaria no estaba dentro de los planes. Alguna gente dice que esto fue producto de la derrota que tuvo el gobierno, entre comillas, o parte del gobierno, con la ley de caducidad, que no fue por lo menos la impugnación a la ley de caducidad, la anulación, perdón, en el Parlamento, que no fue votada, pero me parece que se veía venir por parte de los sectores vinculados al MPP y al Partido Comunista, pero en este caso al MPP, un proyecto de este estilo. Me parece que a mí que no sorprende. Oportunidad de presentarlo ahora, uno puede decir, bueno, estamos en medio de una situación internacional compleja. Yo creo que trabajo mucho con el sector agropecuario, lo que tiene que ver con las materias primas va a seguir siendo fuerte. Puede tener ajustes, pero va a seguir siendo un sector fuerte. Las inversiones van a seguir viniendo. Hay más ruido, hay más, no hay tanta claridad, capaz, en las reglas de juego, pero en definitiva no ha habido un sacudón en las reglas de juego, y me parece que no es muy oportuno hacerlo ahora, pero tampoco es algo grave. Grabar la tierra o la rentabilidad es otra discusión. Lo que dicen los impulsores del proyecto es que el valor de la tierra se ha beneficiado de las mejores, las mejoras que tienen que ver con la infraestructura del país, con lo que tiene que ver con la seguridad jurídica del país. No es lo mismo una hectárea de tierra con IET 100 en Uruguay que una con IET 100 en Bolivia, o en Haití, o en Estados Unidos, donde vale mucho más. Entonces, de alguna manera, los propietarios de la tierra se beneficiaron de algo que hizo la sociedad como tal, y ellos ahora tienen que contribuir por eso. Entonces, hay otra gente que dice, no, bueno, pero vos en definitiva, buena parte de la valorización de la tierra es porque es un recurso finito y porque las materias primas se valorizaron. El país como tal pudo haber avanzado, pero no sabemos si tanto. Entonces, eso va a estar en discusión, y la gente va a decir, bueno, pero al final de la jornada yo voy a tener que pagar el impuesto, gane o pierda. Si me va mal, voy a pagar estos $16 por hectárea, tengo más de 10.000 hectáreas, como si me va bien. La gente que impulsa el proyecto, la OPP, dice no. El tema de la tierra va por un lado, de evitar la concentración por un lado, y si queremos discutir la rentabilidad, cómo grabar la rentabilidad, eso va
por otro lado. Y ahora ver las modificaciones que puede haber hacia adelante, que tienen que ver con que hay un impuesto que se llama impuesto a las emovientes que paga básicamente el sector ganadero, que pagan a los municipios de 1%, sería sustituido por un impuesto más general que abarcaría a todos los sectores, al estilo rompe y paga. No, se va a tratar de medir de una manera quiénes rompen, o sea, rompen en el sentido quiénes más usan las carreteras, los servicios, la infraestructura, y a partir de eso tener un impuesto que sea más justo. Me parece que es bastante difícil. Los dicen que solo son ellos los que hoy están pagando para reparar caminos con ese impuesto a los emovientes, que cada vez que un animal se comercializa, así son cuatro veces hay que pagar ese impuesto, y que no lo hacen otros sectores, por ejemplo el cerealero u otros sectores que, o sea, hoy por hoy, han crecido. Exactamente, hoy el gobierno va a tener 60 millones de dólares con este impuesto, si sale como este proyecto de la concentración de grandes extensiones, lo cual va a ser para la caminería profunda, no es para las carreteras. Esto es para caminería rural, para el acceso de los campos a las carreteras. Lo que tiene que ver con las carreteras va a ser con este impuesto de rompe y paga. El tema es que uno ve que este impuesto de rompe y paga, por como está definido, va a generar más contribución o más recaudación que lo que genera hoy el impuesto a los emovientes. ¿Hay cambios en las reglas de juego? No. ¿Hay ajustes? ¿Hay algunas cosas que rechinen los productores? Va a haber discusiones. Yo creo, por lo menos, que el proyecto no va a salir así, que el sector de materias primas y el sector agropecuario va a seguir teniendo buenos precios del exterior, con un incremento fuerte de costos, o sea que no es todo ganancia en el campo, digo, hay precios muy fuertes pero hay costos también muy altos, pero en definitiva estos cambios van a ser moderados en los parlamentos y vamos a ver si evitan o no la concentración de la tierra. Mi impresión es que no lo van a evitar, hay unas tendencias que no se pueden evitar con este tipo de medidas, pero bueno, vamos a verlo más adelante. Gracias, Ricardo, nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía con más temas de la actualidad.